¿Qué hay? Buenos días a todos y a todos. Gracias por acudir a esta presentación anual que hace siempre el Observatorio sobre el informe de la responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. Este año es referente al ejercicio 2021. Tenemos que comentar que estamos muy satisfechos con la respuesta a esta llamada porque hemos contado con más de 300 inscripciones, alrededor de 320. Entendemos que ese número de inscripciones proponen que el observatorio siga realizando informes de interés, ¿no? Como muchos de vosotros y vosotras sabéis, el observatorio lleva realizando este tipo de informes desde el ejercicio 2003. Esta es nuestra 19ª edición y el informe principalmente lo que hace es analizar a través de más de 650 indicadores la calidad de la información no financiera que es publicada por las empresas del IBEX 35 y asimismo también verificar, ¿no?, el cumplimiento de esas obligaciones en esa información asociadas a la transparencia, a la Ley de Transparencia 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad. Las conclusiones del informe que os vamos a presentar evidencian que las empresas del IBEX 35 tienen aún mucho margen de mejora en aspectos vinculados con la transparencia sobre aspectos que atañen a la responsabilidad social corporativa. Desde que entrara en vigor la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad, la valoración global sobre la calidad de la información ha progresado, evidentemente, pero a pesar de ello, necesitamos una mejora mayor tanto en la calidad como en la exhaustividad y comparabilidad de la información reportada. Se encuentra, desde el observatorio pensamos así, ¿no?, todavía lejos de alcanzar los estándares que pretende la propia ley. Bueno, para este acto vamos a contar con la presencia de Maravillas Espín, que es directora general del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, que nos va a comentar durante su turno de intervención cómo ve ella el estado de las políticas de responsabilidad social corporativa en España. Muchísimas gracias, Maravillas, por tu presencia. Y también vamos a contar con Ana Isabel Garrido, que es jefa del área de la Subdirección General de Normalización y Técnica Contable del ICAC, que nos va a hablar sobre la transposición a España de la Directiva 2022/2464 de Información Corporativa en materia de sostenibilidad. También contamos con Orencio Vázquez, que es el coordinador del Observatorio de RSC y que va a ser la persona que nos va a presentar las principales conclusiones del informe. Es un informe prolijo, pero las principales conclusiones Orencio nos las va a comentar. Antes de dar paso a los ponentes, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en la elaboración del informe, un trabajo que desde mi punto de vista es excepcional y muy riguroso, empezando ese agradecimiento, ¿no?, y esa salutación al director del estudio, que es Horancio Vázquez, a la coordinación del mismo, que ha estado realizada por Ana Illescas y Eduardo Soria, y a todos los analistas que han participado, pues, a Maya Cero, Berta Baratek, Diana Milna Canos, María Clavero, José Luis de la Cruz, Cristina García Quismondo, Concepción Sacristán y Kiara Valle, además, que también han trabajado en los informes como analistas de Horencio Vázquez, Eduardo Soria y Ana Illescas. Al final de la presentación del informe, de las conclusiones del informe y del acto, dejaremos un turno para preguntas. Por favor, las materializáis por el chat, las vamos recogiendo y al final de las intervenciones de los ponentes, pues damos respuesta a las mismas. Y bueno, sin más por mi parte, agradeciendo de nuevo vuestra presencia, pues doy paso a Maravillas Spin para que nos comente cómo ve el estado de las políticas de RSC en España. Maravillas, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos, y muy buenos días a todos y a todas. Por supuesto, en primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento al Observatorio de RSC y a todas las organizaciones que lo integran por invitarnos a participar de nuevo este año en este acto de presentación del informe anual sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas del IBEX 35. El trabajo del observatorio, desde vuestra creación en 2004, es un verdadero referente, y a pesar de que Carlos ha sido humilde y ha hablado de que todavía queda mucho por andar,
sí que sois un referente desde el punto de vista de rigor técnico y desde el punto de vista de vuestra independencia, así como por vuestro compromiso con la difusión y la promoción de la responsabilidad social corporativa de calidad. Y ese compromiso lo compartimos desde la Dirección General de Trabajo, Economía Social y de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. Y por eso, desde ese compromiso, contáis con todo nuestro apoyo. Sin duda se trata de un trabajo muy valioso, que hoy quiero reconocer a todo el equipo al que ha hecho alusión Carlos, pero personificarlo especialmente en su director, en Carlos Díaz, y en el director del estudio que hoy se presenta, Orencio Vázquez. Bien, como ya se ha expuesto, esta nueva edición se corresponde con el ejercicio 2021 y es un análisis muy riguroso de la documentación que aparece pública de esas 35 empresas incluidas en el IBEX. Se trata de entidades que están presentes en sectores estratégicos de nuestra economía, están presentes en consumo, en energía, nuevas tecnologías y telecomunicaciones, servicios financieros y por tanto son entidades tractoras desde sus políticas de responsabilidad social para su transformación en una verdadera cultura del compromiso con su entorno, que es el objetivo y creo que es en el camino en el que nos encontramos y Ana podrá también hacer una buena aportación al respecto. Por eso subrayar la importancia de este estudio y de su difusión al más alto nivel. Un valor añadido del estudio es que busca evaluar el grado con el que las memorias de RSC son herramientas válidas para que la información que se genera sea útil para la gestión y el control interno de la propia empresa. Esta valoración desde el punto de vista de nuestra dirección es fundamental porque nos va a permitir implementar mejoras en la herramienta. Esto es, en las memorias de RSC, que como sabéis son visadas y publicadas por nuestro ministerio, de manera que el salto cualitativo que estamos buscando y que es necesario pueda contribuir a la transformación que comentaba con anterioridad. En relación con la mejora de la herramienta, quiero destacar el esfuerzo que se ha realizado en el estudio para revisar los criterios de interpretación de los indicadores cualitativos. En la cualidad entiendo que está la diferencia y por eso quisiera destacar esta novedad en el estudio. Estos nuevos indicadores afectan a cuestiones como el ámbito laboral, clientes y consumidores, pero son muy importantes, como subrayará Orencio, porque permiten hacer un balance en un momento de incertidumbre, cual fue el año 2020, el año 2021, y entiendo que la incertidumbre ha empezado a no ser intermitente, desgraciadamente, porque de nuevo este año, en el 2022 y este año, desgraciadamente, seguimos con esa incertidumbre agravada por la tremenda situación que tenemos en Europa y fundamentalmente en Ucrania. Como ya se ha dicho, el informe es exhaustivo y analiza nada menos que 654 indicadores repartidos en 7 grandes áreas, incluida esa batería de indicadores específicos que se han incorporado para valorar los efectos de la pandemia. Es verdad que se consolida, por tanto, una mejora de los resultados a nivel de información, porque en este informe se sube casi 2 puntos respecto al año 2020 y por nuestra parte, como administración pública, pues por supuesto tenemos la obligación de fomentar las conductas socialmente responsables y combatir las malas praxis. Tenemos que contribuir con organizaciones como el Observatorio a generar una cultura, no únicamente una obligación que no genere la transformación que buscamos. Y en este sentido seguimos apostando por la contratación pública responsable mediante el empleo generalizado de cláusulas sociales y medioambientales, porque es una herramienta quizá la más poderosa de promoción e impulso de la responsabilidad social corporativa. Soy muy consciente de los retos que tenemos pendientes, también de la necesidad de seguir trabajando con el rigor y el compromiso con el que lo hace el observatorio y el equipo del observatorio de RSC, y en ese camino nos vais a encontrar siempre.
Anunciaros la publicación esta misma mañana de la convocatoria anual para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, que consolida también una tendencia al aumento presupuestario. Este año se ha incrementado en 1.200.000 euros más y se sitúa en 11.600.000 euros para todos los conceptos. Y además hemos adelantado la convocatoria y con ello el periodo de ejecución para ser más ambiciosos y que las organizaciones y entidades que presenten proyectos puedan también ser más ambiciosos en sus proyectos. De este modo venimos a reforzar los medios de los que disponemos para visibilizar las actividades de responsabilidad social y de adecuación a la Agenda 2030 de las empresas y organizaciones de la economía social. Seguiremos, por supuesto, participando en los órganos públicos que promueven la responsabilidad social, como el Punto Nacional de Contacto de las líneas directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales, que está presidido por el Mincotur. También participaremos en órganos de carácter privado de ámbito general, como es el caso del Grupo Asesor Gubernamental de la Global Reporting Initiative, y de ámbito sectorial, como es el Foro Social de la Industria de la Moda. Continuaremos igualmente impulsando la responsabilidad social desde la perspectiva del territorio. Presidimos, como bien sabéis, la red de territorios socialmente responsables, la red Retos, que cuenta ya con una treintena de territorios repartidos por todo el país y que está generando unas sinergias muy importantes y de enorme interés en el territorio. Finalizo agradeciendo al Observatorio todo el trabajo de promoción de la responsabilidad social y el extraordinario trabajo que habéis realizado un año más con la elaboración de este informe, que refleja una situación de sostenibilidad de las empresas del IBEX 35 y que sobre todo facilita su comparación con la finalidad de que mejoren como los agentes que son, los agentes referentes que deben ser el motor del cambio que necesitamos. Muchísimas gracias por la oportunidad de intervenir y disfrutad mucho de esta sesión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Maravillas. Gracias a ti, que a veces ya sabemos que te vamos cooptando de vez en cuando para que intervengas en nuestras presentaciones, y también pues agradecer ya también públicamente el apoyo financiero que hemos recibido del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sin el cual sería muy complicado el poder desarrollar estos análisis que, como tú has dicho, son muy precisos y exhaustivos. Me parece que que no tienes toda la disponibilidad para estar con nosotros. Siéntete con total libertad para abandonar el acto cuando lo consideres. Gracias, Maravillas. Os lo agradezco y enhorabuena por el informe. Seguimos Gracias. trabajando. Seguimos, Hasta sí. luego. Chao. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a dar paso a Ana. Ana, cuando quieras, tienes tu turno de palabra. Muchas gracias. Vale, pues nada, muchas gracias también. Pues en primer lugar agradeceros el habernos invitado para participar en este evento. También me gustaría pues, destacar y poner en valor la labor que lleváis a cabo desde este observatorio dentro del sector, ya que pues, vuestras iniciativas y proyectos pues, son fundamentales para fomentar una cultura empresarial más responsable y sostenible, y también pues, para garantizar un futuro justo y equitativo para todos, que bueno, en esencia yo creo que es el objetivo, ¿no?, final de este proyecto de transposición de la directiva. Mi objetivo en la intervención es dar una visión general sobre la reciente transposición de la directiva que comentabas al inicio de la sesión, la 2022-2464, que regula pues, esta presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. Y bueno, pues comentaré las principales novedades normativas y también pues, explicaré cuál ha sido el papel que ha desempeñado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la transposición de esta directiva. Pero bueno, yo creo que un poco por ubicarnos, os quería comentar pues, que la nueva Directiva de Sostenibilidad pues, fue aprobada en diciembre del 2022 y sustituye a la Directiva de 2014/95 de la Unión Europea en lo relativo a la divulgación de información no financiera e información sobre sostenibilidad. Esta Directiva de 2014 fue traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley que comentabas antes, Carlos, la Ley 11/2018, y esta ley pues, regula la información no financiera y la información en materia de diversidad y bueno,
modificó tanto el Código de Comercio como el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y también la Ley de Auditoría de Cuentas. Bueno, es importante de cara a las novedades normativas que va a haber ahora con la transposición de la directiva, que esta ley en el momento de su transposición pues no se limitó a transponer la directiva 2014 en su condición de mínimos, sino que fue más allá a la hora de regular pues, diferentes aspectos de la directiva. Por un lado, a modo de ejemplo, pues definió un ámbito de aplicación más amplio del que se establecía en la propia directiva. También reguló en mucho más detalle el contenido del estado de información no financiera y obligaba ya empezaba a obligar a suministrar información sobre cuestiones medioambientales, sociales, relativas al personal, al respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Entonces, gracias a este proyecto que tuvo más ambición, pues ahora no va a resultar un poco más fácil, ¿no?, adaptarse a los requerimientos de esta nueva directiva, ¿no? Y también pues esta ley 11/2018 pues exige que su verificación por un prestador la verificación de la información sea realizada por un prestador de servicios independientes de servicios de verificación. Entonces, pues una vez se publicó esta directiva de 2014, pues en 2021 la Comisión elaboró un informe donde evaluó pues la adecuación de una serie de directivas y entre ellas evaluó esta directiva de 2014 y como también comentabas al principio, pues concluyó pues, que muchas empresas no presentaban información significativa sobre todos los problemas de sostenibilidad que se iba presentando. También pues esa comparabilidad, fiabilidad y accesibilidad de esta información pues era muy limitada y también el ámbito de aplicación de esta normativa pues es limitado. Entonces, la Comisión decidió desarrollar una nueva directiva de sostenibilidad desarrollando esta, la de 2022 y nada, pues os voy a explicar ahora un poco las principales novedades o las que yo considero más importantes, ¿no? Por un lado, vemos que esta directiva ha ampliado el alcance de obligación de presentar información sobre sostenibilidad y entonces, ¿a quién va a afectar ahora, ¿no? Pues a todas aquellas empresas y grupos de empresas que cumplan con la definición de grandes, con independencia de que sean cotizadas o no. También a las pymes que hayan emitido valores admitidos a cotización en mercados secundarios regulados de la Unión Europea. Pero bueno, no hay que preocuparse, ¿no? Porque para este tipo de empresas el contenido del informe va a ser menor, van a tener unas normas específicas para presentar esta información, unos plazos adicionales para garantizar que se puedan adaptar a estas nuevas obligaciones, ¿no? También importante, se incluyen las empresas de seguros y entidades de crédito, ya que, pues, como se sabe, pues, su papel en actividades de préstamo, de inversión y de aseguramiento son esenciales para la transición hacia un sistema económico financiero sostenible. Y también quedarán incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta directiva. También pues, van a quedar obligadas filiales o sucursales establecidas en España, pero cuya sociedad dominante o sociedad de la que dependan esté en un país no perteneciente a la Unión Europea. Otro cambio importante, ¿no? Para mí, o lo que me afecta a mí, ¿no? El más importante es el que ha regulado de forma mucho más exhaustiva el contenido del informe de sostenibilidad. Entonces, como hemos comentado anteriormente, pues la información requerida en la ley actual 11/2018 ya requería información sobre cuestiones medioambientales o sociales o relativas al personal. Y bueno, pues ahora la información que van a tener que incluir en este informe pues va a ser relativa también al modelo de negocio y estrategia que aplican las empresas, objetivos a conseguir en materia de sostenibilidad, cuáles son las funciones del órgano de administración de estos aspectos, qué políticas va a aplicar, procedimientos de diligencia debida, cadena de valor, principales riesgos e indicadores y todo ello pues de una forma tanto retrospectiva como prospectiva y también van a tener que considerar los horizontes a corto, medio y largo plazo. Luego también está la información relativa más a cuestiones medioambientales, sociales, derechos humanos y de gobernanza, pues que deberán ser presentadas de acuerdo con las normas europeas de información sobre sostenibilidad. Estas normas están siendo desarrolladas por el EFRAG como órgano técnico, o sea, como consultor técnico de la comisión. Y bueno, pues podéis encontrar un borrador de estas normas en la propia página del EFRAG. Actualmente estas normas están siendo estudiadas por la comisión y se espera que en unos meses pues, sean aprobadas a través de actos delegados. Pero bueno, como os he comentado anteriormente, pues la información requerida en la Directiva de Sostenibilidad se alinea con los requisitos ya establecidos en el Estado de Información Financiera que están regulados en esta Ley 11/2018. Entonces, pues habrá una continuidad de la información que ya era presentada por las empresas.
Otro cambio relevante es la presentación de esta información en formato electrónico y la taxonomía, ya que pues, con el objetivo de avanzar hacia la digitalización de los datos a nivel europeo, pues la Directiva de Sostenibilidad también va a obligar a elaborar estos informes de gestión en formato electrónico de presentación de información, que están regulados pues, según el artículo 3 del Reglamento Delegado 2019-815, y también pues, se va a tener que marcar la información de sostenibilidad de acuerdo a este reglamento. Y el último cambio así reseñable, o la última novedad, pues es relativa a la verificación de esta información de sostenibilidad. Pues en este caso la directiva también va a regular el régimen para el ejercicio de la verificación de esta información, cuál va a ser el contenido del informe de verificación, qué normativa aplicable y el régimen de supervisión de estos verificadores. La directiva va a establecer un plazo de transposición al ordenamiento jurídico de los Estados miembros que se va a extender hasta el 6 de julio de 2014, y en el caso nuestro, en España, pues para llevar a cabo esta transposición, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pues fue designado como el departamento ministerial responsable del proyecto. Y por su parte, el ICAC ha colaborado en estos trabajos preparatorios de la transposición. El borrador de este anteproyecto de ley está muy avanzado. En marzo de este año pues, se llevó a cabo una consulta pública previa para recabar pues, la opinión de todas las partes interesadas por esta nueva normativa. Y bueno, pues en esta consulta pública pues, se pidió la opinión de los actores que estaban implicados con la nueva normativa sobre algunos aspectos, como por ejemplo las opciones de omisión de cierta información comercial sensible, o la posibilidad de que la verificación de la información de sostenibilidad se lleve a cabo o bien por un prestador independiente de servicios de verificación o por un auditor distinto del auditor de los estados financieros. Toda esta información fue analizada y estudiada, y actualmente ya se ha elaborado un primer borrador, el cual está siendo revisado por los diferentes departamentos ministeriales, y pues se prevé que las próximas semanas se lleve el texto en primera vuelta a Consejo de Ministros. Se publicará en audiencia pública para recabar información de todas las partes interesadas, ya con el texto final, y ya para posteriormente continuar con el resto de trámites ya como proyecto de ley a nivel parlamentario. Y bueno, pues este es un poco el resumen de la situación del proyecto de transposición. Espero haberos dado una visión general de cuáles han sido pues, los principales cambios que trae esta nueva directiva. Y bueno, volver a agradecer el que nos permitáis asistir a este tipo de actos, porque bueno, yo creo que va a haber cambios muy importantes, pero bueno, están en la dirección correcta. Entonces, bueno, pues esto es ir trabajando poco a poco. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Ana, por tu disposición, la presencia y por la exposición que nos has hecho, y bueno, nos orienta un poco también en todo el camino, el recorrido que tienen normalmente estas transposiciones, que es arduo, lento, pero bueno, parece que va confirmándose. Muchas gracias. Como maravilla, si necesitas abandonar el acto porque tienes cualquier cosa, siéntete con total libertad y te volvemos a reiterar las gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, y hasta luego. Vamos a pasar ya con la presentación de las principales conclusiones del informe. Vamos a dar la palabra al coordinador del observatorio y director del informe, que es Horencio Vázquez, que seguro que nos va a hacer en el tiempo que nos queda una buena exposición de las conclusiones, y va a ser muy riguroso con el tiempo, y va a dejar también unos minutillos con alguna pregunta que queráis hacer por el chat. Así que, Horencio, cuando quieras, comienzas con la presentación. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a Maravillas, aunque ha tenido que ausentarse, y gracias a Ana. No sé si Ana se tendrá que marchar antes. Yo prometo ser lo más breve posible. Y creo que, bueno, si puede quedarse, pues sería interesante de cara a ver si hay alguna cuestión en torno al proceso de la transposición de la directiva por parte de los asistentes. Muchas gracias al equipo de trabajo, por supuesto, y al Ministerio, que nos financia este proyecto desde el inicio, en convocatoria competitiva, y creo que bueno, pues el informe ya se ha comentado lo que pretende. Es un acercamiento que nos da una visión de cómo va evolucionando la información no financiera en el tiempo, y realmente, bueno, pues probablemente cuando empezamos nosotros hace 20 años a hacer este tipo de análisis, ahora mismo ha habido un salto cualitativo en todos los ámbitos, en el ámbito público y también, por supuesto, en el ámbito privado. En el ámbito público se evidencia de la
hemos pasado de un momento de la voluntariedad o la autorregulación a un intervalo de corregulación en el cual bueno, pues había otros partícipes que alimentaban esa información o hacían análisis, como en nuestro caso de la información emitida por las empresas, a un momento de requerimiento normativo y por tanto de obligación de presentar esta información como algo material y relevante tanto para los accionistas, potenciales inversores, otro tipo de inversores, como para otros grupos de interés. Voy a compartir, he elaborado una presentación y ¿se ve, Carlos, correctamente la presentación? Y bueno, ya se ha comentado... a ver, Lo que pasa es que se ve en modo, sí, en tu modo, digamos. Tienes que compartirla al modo. un segundo, voy a quitar la doble pantalla. Ahora, ¿verdad? Ahora se ve bien. Ahora está perfecto. Como os ha comentado ya, lo que intentamos es, por un lado, ver la evolución de esa información en el transcurso del tiempo, cómo responde esa información a un proceso de rendición de cuentas, que es un término utilizado en el ámbito de la información financiera, y entendemos que también desde el punto de vista de la relevancia de la información no financiera debe responder a ese proceso de rendición de cuentas, no a un proceso de mera comunicación por parte de las empresas. La información es toda la información suministrada al 31 de diciembre del 2021, tanto los estados de información no financiera, memoria de responsabilidad social y otro tipo de información pública y que haya sido aprobada por parte de la empresa. Ahí pues analizamos reglamentos, todos los reglamentos relacionados con la gobernabilidad de la empresa, del Consejo, de la Junta General de Accionistas, informes de las diferentes comisiones, informe de buen gobierno, políticas, es decir, toda la documentación a la cual se hace referencia directa o indirectamente, que está aprobada y disponible por parte de la empresa, no solamente la información que está dentro del estado de información no financiera. Intentamos también desde el año 2018, contrastar el impacto que ha tenido la Ley 11/2018 en la información no financiera. Estas son emitidas por las empresas del selectivo. Estas son las empresas que estaban en el selectivo al 31 de diciembre del 2021. Para el desarrollo de ese análisis nos hemos basado en una metodología que toma como referencia, bebe de las principales fuentes a nivel internacional y nacional que están abordando los temas vinculados con las diferentes áreas que trabajamos y específicamente con la transparencia y la rendición de cuentas, este tipo de áreas o de temáticas. Analizamos 654 indicadores distribuidos en 7 áreas: buen gobierno, corrupción, fiscalidad responsable, medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales y clientes y producto. Los indicadores, el analista tiene que seleccionar si aplica o no aplica, son todos de ámbito cualitativo, cumple o no cumple. Y bueno, lo que tiene la herramienta es un nivel de desarrollo muy detallado para no solamente calificar si la empresa tiene o informar si tiene una política, sino bueno, pues entrar a calificar si la política incluye en el ámbito de los derechos humanos, si ha tenido asesoramiento externo, si incluye la cadena de suministro, otros terceros comerciales. Es decir, va desgranando a través de esos indicadores cualitativos toda o lo que es la calidad de la información suministrada por la empresa en cada uno de los subítems analizados. Hicimos un cambio de metodología, los que nos seguís, pues yo creo que fue en el 2014, 2015. Antes valorábamos los indicadores de 0 a 4 en función de la calidad de la información, y ahora, para disminuir la incertidumbre y la heterogeneidad entre los diferentes criterios de análisis de las personas que abordamos este trabajo, pues decidimos hacerlo a través de criterios cualitativos, dentro de que hay todo un proceso de revisión y coordinación continua entre la dirección, coordinación y los analistas de las diferentes áreas. También, de cara a contrastar el cumplimiento de la ley no dejaba abierta la puerta a un desarrollo reglamentario que nunca se produjo, y ahí lo que ha generado es una gran incertidumbre
y variabilidad y heterogeneidad en cuanto a la expresión de los contenidos, que no, de cierta manera, la ley del 2018 no consiguió paliar esa heterogeneidad en las memorias que en ese momento o hasta ese momento eran de carácter voluntario. Nosotros hemos interpretado bueno, los requerimientos mínimos que tenía que cumplir la información que aparecía en la propia ley en cada una de estas áreas, y de ahí hemos extraído 177 indicadores. El sistema o la metodología que utilizamos es cada una de las áreas tiene una serie de dimensiones que expondremos a continuación y unas subdimensiones. Se van agregando la puntuación obtenida con diferentes pesos. La ponderación es distinta en función de lo que nosotros entendemos que es la importancia de cada una de las subdimensiones y dimensiones, y al final nos sale un resultado por área. Esta es el ranking. La media de todas las áreas y de todas las empresas analizadas es de 41,80 puntos. Ha habido un salto, bueno, yo creo que no llegaba 2016 antes de entrar aunque estaba el Real Decreto, pero el Real Decreto prácticamente no tuvo impacto. Hasta ahora, pues creo que hemos pasado de 29 a 41, con lo cual, bueno, o 26 a 41 es un salto en la información, en la calidad de la información, pero bueno, todavía muy mejorable desde el punto de vista de cumplimiento de esas expectativas, que sería la mayor puntuación. Hay, creo que 4 empresas que superan los 50 puntos básicos sobre 100, y sin embargo luego vemos cómo, bueno, pues hay un conjunto de empresas que no llegan a los 40 puntos. Creo que son 12 las empresas que no llegan a los 40 puntos. Aquí tenemos por diferentes áreas la puntuación obtenida por las diferentes empresas. Vemos que hay heterogeneidad, aunque hay si cruzamos variables, pues vemos que las empresas que tienen una buena actuación en buen gobierno, pues suelen tener una buena actuación en las diferentes áreas. Vemos como hay áreas que están muy interrelacionadas, como es fiscalidad, corrupción, buen gobierno. Normalmente lo que tienen ponen menos énfasis en la información suministrada es en derechos humanos y en corrupción. Las empresas, aquí vemos esa evolución, pese a todo el movimiento que está habiendo también de procesos normativos en torno a la diligencia de vida en materia de derechos humanos. Vemos que la evolución ahí es muy lenta, con lo cual, bueno, pues es una muestra de que las empresas pues necesitan prepararse de cara no solamente a cumplir los requerimientos normativos, sino a evitar los riesgos e impactos que se puedan producir o que pueda producir su actividad en el ámbito de los derechos fundamentales, tanto directa como indirectamente. En el caso de la puntuación por sectores de actividad, como en años anteriores coincidiendo con otros estudios, tanto de instituciones privadas como en el ámbito académico, el sector o los sectores que mejor información presentan son aquellos sectores que están más expuestos, que tienen también unos mayores requerimientos en diferentes áreas, como puede ser corrupción o como puede ser en el caso con el tema de iniciativas como Public What to Pay o la ITIE, en el caso de las extractivas o las energéticas, o en el caso también de fiscalidad responsable, o con el tema de impuestos país a país, o en el caso de los requerimientos de carácter medioambiental, ¿no? Ya empezando por las diferentes áreas, aquí en toda la estructura de informes, en todas las áreas se pone, bueno, cómo está o qué puntuación ha tenido el área con respecto al resto de áreas analizadas. Bueno, el gobierno está en la fase intermedia, las mejores y peores empresas en cada una de las áreas, los sectores de actividad y luego las subdimensiones que analizamos, o las dimensiones, perdón, que analizamos en cada una de las áreas. En el caso de buen gobierno analizamos independencia de consejeros, liderazgo, estrategia y sostenibilidad, conflicto de intereses, canal de denuncia y luego incidencia. En el caso de independencia de los consejeros, y este es un elemento más que quizás pues un elemento más, pero no marginal o menos importante, que es el hecho de analizar no solamente el cumplimiento por parte de las empresas de ciertos elementos que pasan a ser requerimientos normativos, sino analizar la condición de cómo se están garantizando el cumplimiento de esas condiciones. En el caso de los independientes es muy claro,
Hoy en día la mayor parte de las empresas tienen en sus consejos, están formados principalmente o de forma mayoritaria por independientes, es decir, cumplen la normativa en cuanto a los nombramientos de que sean inferiores a 12 años, pero luego intentamos analizar realmente si tienen las condiciones, cumplen las condiciones para ejercer de esa condición de independientes, y ahí es donde vemos que hay elementos de cierta preocupación o de cierta mejora, ¿no? Para ello analizamos la formación recibida por los independientes, si interviene un externo en la selección, si el independiente tiene la documentación que soportan los puntos de orden del día que se van a votar en las diferentes reuniones de las comisiones y del Consejo con tiempo suficiente de antelación, si recibe asesoramiento de expertos independientes. Muchas veces los perfiles de los independientes tienen poca vinculación con la propia actividad en algunos casos muy regulada y compleja de algunas empresas, y por tanto entendemos que para tomar decisiones ajustadas y con conocimiento suficiente pues deberían tener formación, asesoramiento externo, hacer uso de ese asesoramiento externo, y luego hay otros elementos que son vinculados con conflictos de interés, que son si se limitan los ingresos que tienen que tener estas personas con respecto al volumen total de sus ingresos, los ingresos procedentes de la empresa, para no ponerse en una situación sensible a la hora de ser independiente por las repercusiones que podría tener, si se limita la estancia máxima de esos independientes en el Consejo, si la elección, además por parte de los accionistas mayoritarios, se produce, o por parte de la Junta General, se produce por los accionistas minoritarios, que son a los que teóricamente representan esos accionistas independientes, y tienen la limitación en cuanto al número de consejos en los que pueden formar parte. Esto es un elemento importante. Cuando vemos los currículos de algunos consejos independientes, vemos que forman parte de 6 consejos, presiden fundaciones, dan clases en varias universidades, por lo cual, bueno, eso puede poner o entrever la dificultad para poder dedicar el tiempo necesario para adoptar decisiones o ejercer fielmente o diligentemente su condición de independiente. Y si nos informan de los votos contrarios específicamente sobre los asuntos concretos en los que los independientes pues ha habido un disenso con respecto a la propuesta por parte de los ejecutivos, ¿no? O de la presencia. Aquí veis los porcentajes. En los elementos más sensibles, pues el nivel de información es muy baja. En el tema de la anticipación, hay 7 empresas que no informan sobre la anticipación del envío de la documentación. 4 empresas que dicen que el número previo mínimo es de 2 días, que no sería una muy buena práctica. Y luego hay empresas que superan los 6 días, que estarían en la parte alta de buenas prácticas. Aquí vemos el asesoramiento externo. Cada vez hay más asesoramiento externo dentro de los consejos, pero la mayor parte está limitado a cuestiones de ámbito retributivo y a cuestiones de ámbito de evaluación del consejo y selección de consejeros en algunos casos. Pocos temas vinculados con el negocio. Este año vemos, desde el año pasado, que hay algún asesoramiento externo vinculado con aspectos ASG. Y aquí, bueno, todo el informe está desgranado con buenas prácticas mejorables, que son las buenas prácticas es el sol, las prácticas mejorables es la nube y el sol, y la mala práctica es el RAI. En el ámbito de la remuneración media, vemos que hay creo que 10 o 11 consejeros que sus ingresos independientes que superan los 500.000 euros, que es una cantidad importante. Son 65.000 más que el año prepandémico, que el año 2019. Por tanto, bueno, pues son cantidades significativas que en un momento dado podrían poner en una situación de conflicto de interés la condición de la independencia. Perfiles de consejeros con conocimientos en ASG. Aquí vemos que ha habido una evolución bastante positiva. Si hace 2 años, creo recordar que había solamente una persona o 2 personas que tenían perfiles de criterios ASG dentro de los consejos de administración, vemos como cada vez hay más
Y esto es una buena noticia porque la diversidad no solamente es en cuanto a condiciones de origen, en cuanto a condición de género, en cuanto a edad, sino yo creo que también en cuanto a niveles de conocimientos, ¿no? Y aportar esos prismas distintos con esa experiencia, esos conocimientos en campos distintos a los que habitualmente ocupaban, que son necesarios, que ocupaban tradicionalmente los consejeros, yo creo que es interesante. Sin embargo, a nivel de presidencia de las comisiones de auditoría, que es una de las recomendaciones de las últimas recomendaciones de CNMV, solamente hemos encontrado un consejero que tenga conocimientos en materia de integridad, ¿no? O en materia no financiera, por así decirlo, ¿no? En materia de SG. Conflictos de intereses en el Consejo de Administración, bueno, pues aquí evaluamos si se informan sobre la abstención en las deliberaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con su reelección o cese. Verificamos la existencia o no de políticas de conflicto de interés, que en este caso son bastante bajas, las destinadas únicamente al Consejo de Administración. Identificamos también en materia de políticas retributivas si veíamos uno de los conflictos que se generaban en el pasado, ahora ya eso se ha mitigado bastante, pero veíamos en el pasado que había personas que tenían cláusulas de indemnización cuestionables que llegan a alcanzar los 70 millones de euros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en cierta manera se generaba una situación de cautividad al accionariado a la hora de depender de esa persona. Vemos si las indemnizaciones, como es la recomendación, se limitan a un máximo de 2 años de salario, que es la mayor parte de las compañías, y si en todo caso, que hay solamente 2 compañías, la aprobación de las indemnizaciones se somete a la Junta General de Accionistas. Vemos también los casos más tradicionales, como es el presidente ejecutivo del Consejo. El presidente del Consejo no es ejecutivo y los periodos de frecuencia o de elección de los consejeros, si es inferior o no a 4 años. Buenas y malas prácticas, que no me voy a detener ahí. Gestión sostenible en el Consejo. Vemos como los temas de sostenibilidad, también por todos los aspectos vinculados con requerimientos normativos que suben hacia arriba. En esto pues tiene que mucho que ver toda la normativa de información no financiera, pero no exclusivamente. Vemos como se han creado a una velocidad bastante rápida comités de sostenibilidad o comisiones de sostenibilidad dentro de los propios consejos de administración. Analizamos si hay una relación entre el máximo responsable de los temas de ASG con el Consejo de Administración. Las empresas informan de que sí se reúnen con el Consejo de Administración, todas, el máximo responsable. Información más detallada que nos puede dar información o elementos para calibrar ese tipo de relación y la evaluación de riesgos, el seguimiento de la evaluación de riesgos ASG por parte del Consejo. Pues ya en cuanto al número de reuniones, los temas que se abordan, la información es mucho menor, el 31 y 29%. Y luego están los temas de la evaluación del Consejo. Como sabéis, tienen que hacer una evaluación anual. Y aquí la evaluación, pues solamente en el caso de 2 empresas, se incluyen en esa evaluación el comportamiento del Consejo de Administración en temas sociales y medioambientales con muy vaga información al respecto. Aquí vemos los asesores externos en las evaluaciones y vemos cómo pues, se informa de que el Consejo pues, identifica y evalúa y hace un seguimiento de los riesgos de ámbito social y medioambiental, principalmente basados en cambio climático y principalmente con un enfoque de materialidad para la empresa, es decir, cómo esos elementos, esos riesgos pueden afectar a la empresa, obviando en la mayor parte de los casos la doble materialidad, ¿no? Como no solamente puede afectar ese riesgo a la propia desarrollo de negocio de la empresa, sino como la empresa puede afectar a que ese riesgo impacte en terceros. La retribución en base a objetivos ESG, también aquí una proyección en muy poco tiempo
pues muy relevante. Esto está acorde con bueno, la propuesta del Parlamento de la directiva de gobierno sostenible y de vía diligencia, que luego se cayó en el caso de la orientación del Consejo, de la retribución variable en base a objetivos ESG. Vemos que como hay un porcentaje muy elevado de empresas que incluyen este tipo de criterios en la retribución variable. Y bueno, vemos que es mucho menor y que ahí es un elemento también de mejora el hecho de que haya poca formación todavía a la alta dirección en aspectos ESG, o haya poca información sobre estos procesos de formación. Tenemos varios indicadores que analizan pues, elementos que tienen que ver con la COVID y con bueno, pues, cómo se han manejado estas cuestiones en las diferentes áreas. En los temas de gobernabilidad, pues sabéis que en el 2021 todavía hubo una extensión de las medidas de apoyo por parte del gobierno, muy importante y relevante hacia el sector privado. Y vemos, bueno, pues aquí analizamos si cancelaron bonos e incentivos, si informaron sobre la cancelación de bonos de dividendos, perdón, si no han pagado dividendos. Vemos que la respuesta en este sentido pues, es una respuesta bastante vaga, con las recomendaciones que había por parte de las instituciones y también lo que se esperaba por parte de la sociedad civil. Y vemos cómo las remuneraciones pues, prácticamente se sitúan en el 2021, en el año prepandemia, en el año 2019, del total de los consejeros. En cuanto a la memoria de sostenibilidad, aquí bueno, pues estos son cumplimientos normativos. Hay solamente, creo que 3 empresas en las cuales hay una diferencia entre el estado de información no financiera y la memoria de sostenibilidad. El resto, las 6 restantes que elaboran una memoria de sostenibilidad diferente a lo que es el propio estado de información no financiera, lo incluyen como anexo, como deja la opción la ley en el informe de gestión consolidado. Y aquí es un elemento de preocupación que llevamos alertando desde hace varios años, y es la falta de coincidencia entre los informes de verificación con las conclusiones de nuestro estudio. Vemos que no hay ninguna salvedad en ningún informe de verificación. Vemos que hay elementos de preocupación que podrían a lo mejor ser susceptibles de generar o poder generar un posible conflicto de interés. No digo que los generen, digo que son susceptibles, y es el hecho de la coincidencia prácticamente en un porcentaje altísimo de la empresa auditora, la que realiza la auditoría de cuentas, con la empresa que realiza la verificación de la información no financiera, y la falta de información en cuanto, por parte de la empresa en cuanto al proceso de selección de la empresa verificadora. Entonces, este elemento realmente es un elemento de preocupación para nosotros, porque entendemos que la verificación tiene que cumplir una función de generar confianza en el mercado. Sin embargo, podría en algunos casos generar un efecto contrario al que se persigue con el espíritu de la ley. Entonces, bueno, entendemos que todos estos temas se están abordando en el anteproyecto de ley, que quedarán subsanados vista la experiencia de la ley anterior. Aquí vemos la coincidencia de los verificadores con el auditor en las empresas. En temas de gestión de diversidad, pues bueno, pues hay un diferente grado de cumplimiento en cuanto a los temas vinculados con la diversidad. En el tema del número de género, el número de mujeres que supone el 40% del total del Consejo es solamente el 26%. Creo que esto es en torno a 10 empresas aproximadamente. Aquí vemos, bueno, pues las empresas están más rezagadas en cuanto al cumplimiento de ese 40%. En ese nivel del 40% excluimos a 3 empresas porque tiene una participación significativa por encima del 20% del capital. Y bueno, vemos cómo las mujeres que se van incorporando en los consejos no lo hacen de manera
mayoritaria en puestos ejecutivos. Lo hacen o bien como dominicales o bien como independientes. En cuanto al canal de denuncia, este es otro de los temas fundamentales, los canales de denuncia. Sabéis que está la directiva de protección al denunciante que se ha traspuesto recientemente en España y es uno de los elementos que sirven de cortafuego fundamentales para todas las cuestiones que tienen que ver con impactos, fraude, corrupción, pero para ello tienen que cumplirse varias condiciones, como lo que os comentábamos de los independientes, sirven de cortafuego, pero tienen que darse ciertas condiciones. Una de ellas es, bueno, pues que existan varios canales en función de las temáticas, en función también del grupo de interés, que hayan participado los grupos de interés no solamente en el diseño del canal, principalmente los sindicatos, sino también en cuanto al seguimiento, que haya una entidad externa que gestione ese canal de denuncias, que se fomente el uso del canal de denuncias aparte de, por supuesto, garantizar las no represalias, que haya anonimato, que se fomente el uso del canal de denuncias y se sensibilice sobre su utilización, que se sancione al hecho de no denunciar, ¿no? Que haya una diferenciación entre el órgano instructor y el que resuelve, ¿no? Separada. Y que haya una rendición de cuentas y una evaluación sobre los resultados de esa evaluación y cómo se han ido rectificando las cuestiones que se han identificado que no funcionan, y que haya una rendición de cuentas en cuanto al número de denuncias recibidas por tipología, resolución de las mismas y acciones para resolver los problemas que hay. Vemos aquí cuáles o qué empresas tienen gestor externo del canal de denuncias. Vemos que hay cuestiones por mejorar. Hay no sé, dos empresas, no recuerdo ahora mismo, creo que era Solaria y Merlin Proper, no recuerdo ahora mismo, que dicen que no han recibido ninguna denuncia, con lo cual, bueno, pues es un signo de que a lo mejor el canal no está siendo del todo efectivo. En cuanto a lobby y puertas giratorias, pues vemos que solamente una empresa informa de las reuniones que ha tenido más relevantes. Hay en torno, creo que 9 o 10 empresas que informan de que realizan labores de incidencia. Son menos las que informan sobre las acciones llevadas a cabo emprendidas con legislaciones específicas y prácticamente una nada más en torno a todas las acciones de lobby orientadas a la obtención de financiación, ayudas, subvenciones con motivo de la crisis sanitaria. Solamente 2 empresas mencionan algún tipo de autorregulación en materia interna o procedimiento interno, y una empresa cuenta con una política específica que no es de acceso público. Los temas de interrelación entre el sector público y el sector privado son especialmente preocupantes desde hace algunas décadas, y los temas de lobby pues requieren su labor legítima, es una labor legal, pero requieren de máxima transparencia para que no haya esa colusión de intereses. La nueva directiva de información sobre sostenibilidad ya contempla la necesidad de que las empresas informen sobre estos aspectos. En las reuniones reportadas por las empresas en el registro de transparencia, bueno, vemos que hay muchas empresas que están en el registro de transparencia, pero no informan sobre ello, en el registro de transparencia obligatorio de Bruselas, y estos datos están extraídos del propio registro de transparencia de Bruselas. El tema de las puertas giratorias pues también es un tema que genera preocupación, que no está resuelto al día de hoy en España, y aquí vemos que la información también es prácticamente inexistente. Hay solamente 2 empresas que lo mencionan, se limitan al cumplimiento de normativo legal y no a otros cargos que serían o limitación de mayor número de años, y hay un número importante de empresas todavía que tienen en sus consejos de administración pues personas que han ocupado cargos relevantes dentro de la administración general en los últimos 10 años. Vemos casos de dobles puertas giratorias, como una persona pasa al sector privado y luego de ser subsecretario de Estado de Asuntos Económicos y Energía en Estados Unidos pasa
a una compañía, luego de la compañía pasa otra vez a incorporarse como subsecretario de Estado de Economía, Energía y Medio Ambiente. Bueno, y vemos como hay otros cargos a nivel autonómico o diputados que también forman parte de esos consejos de administración. Aquí no está contemplado tampoco todo lo relacionado con puertas giratorias en la alta dirección y con otros puestos en el ámbito funcionarial. En cuanto a fiscalía responsable, pues vemos que hay una mejoría en el periodo. Vemos que sigue habiendo presencia importante y relevante tanto en paraísos fiscales como en nichos fiscales. La metodología que utilizamos es Comisión Europea, OCDE y Real Decreto Español para clasificar los países, está Justice Network, en el caso de... vemos como hay 17 empresas que tienen presencia en estos territorios considerados paraísos fiscales, de acuerdo con esta metodología, y 32 en nichos fiscales. La información sobre sus actividades, número de sociedades, motivación o justificación, beneficios, facturación, empleados, etcétera, etcétera, lo que sería un modelo país a país, es todavía bastante minoritaria. En cuanto al impuesto de sociedades, pues hay la mitad de las empresas presentan información sobre los impuestos de sociedades donde operan. 22 empresas, estos son requerimientos de la ley, informan sobre los beneficios obtenidos país a país, con lo cual significa que hay un conjunto de empresas que no presentan esta información. Vemos como hay empresas que tienen apartados de resto, en las cuales bueno, pues hay porcentajes importantes de beneficios en ese resto, de ventas totales o de porcentaje de plantilla. Y en cuanto a las subvenciones recibidas, que es todo de los requerimientos de la ley, solamente 4 empresas presentan información especificando subvención, cantidad y organismo. Este tema también es un tema relevante. En cuanto a corrupción, es el área peor valorada, peor información, de acuerdo con nuestro análisis, después de derechos humanos. También hay una fuerte presencia en países de riesgo extremo de corrupción, según el Índice de Transparencia Internacional. Vemos que bueno, pues hay un cumplimiento alto en cuanto a políticas, un 80%, y aquí vemos las características. Lo que más incluye son los sobornos, hay poca inclusión, contempla un poco el tema de los conflictos de interés, pago de facilitación, cada vez más la extensión de esas políticas a subcontratistas y terceros, y no hay ninguna empresa que incluya las consecuencias de no cumplir la política, ni se detallan las medidas disciplinarias en caso de no cumplir. Estas son las empresas que han ido revisando sus políticas en los diferentes años. Hay un porcentaje importante de empresas que exigen ciertas conductas de integridad a sus proveedores. Sin embargo, las informaciones sobre las evaluaciones realizadas a estos proveedores solamente de 4 empresas y ninguna empresa informa sobre los resultados de las mismas. En temas de integridad, la formación es fundamental también y bueno, la información también es bastante mejorable en cuanto a información por país, quién recibe esa formación, contenido de la misma, número de horas impartidas. Luego, en cuanto a los temas de competencia, es un tema preocupante que asola a nuestra economía en algunos sectores desde hace muchos años y que genera una situación de estrés de precios, de sobreprecios en la contratación pública y que no deja de ser pues un elemento que, de acuerdo con multitud de académicos, pues es una forma de corrupción, no la tipificada penalmente, pero es un tipo de forma de corrupción y que es una forma de corrupción que genera un mayor agujero tanto a los contribuyentes como a las arcas públicas. Vemos bueno, pues los casos de competencia que hemos ido analizando, tanto en España como fuera de España. El tema de la financiación a partidos políticos es otro tema de máxima preocupación. Pese a las recomendaciones del informe Greco, al reiterar recomendaciones, no está regulado y no hay una información detallada sobre las contribuciones no solamente a partidos políticos, sino también a fundaciones y candidatos de partidos políticos, otro tipo de organizaciones colaterales.
En materia de rendición de cuentas, hay un 20% de empresas que realizan auditorías de corrupción, que informan que realizan auditorías de corrupción. 2 empresas que en el tema de, a ver, nivel de cumplimiento. En el tema de auditoría externa, este es un tema también que nos preocupa por el hecho de que también algunos de los escándalos que han surgido en los últimos años pongan en cuestión, haya habido modificaciones en la ley de auditoría en torno a la figura del auditor de cuentas, en torno a la independencia real de la figura del auditor de cuentas, y aquí lo que vemos es los conflictos de interés generados por los ingresos provenientes de otras fuentes que no sean las propias de auditoría. Hay un 23% de las empresas que tienen ingresos por encima del 30%, y son muy pocas las empresas que detallan y de forma desglosada todos los servicios facturados distintos de la auditoría por parte de las mismas empresas. Vemos que pese a la obligación bueno, vemos como hay empresas que tienen los servicios externos distintos a la auditoría, suponen por encima del 50%, y como, bueno, pues pese a la limitación de los 5 años con la primera empresa auditora, lo que se produce es una rotación entre las 4 grandes empresas, y en materia de auditoría en corrupción hay muy poca información en cuanto a los resultados de esas auditorías. En su caso, no hay información si lo realiza alguna auditoría una empresa externa, y estos son los casos de corrupción que hemos hecho seguimiento durante el año pasado. Estos son los indicadores, algunos de los indicadores de cumplimiento normativo, que no voy a entender en ellos porque son similares a los otros. En materia medioambiental, aquí analizamos muchas subdimensiones. Voy a pasarlas rápido. El nivel de compromisos y políticas aquí es bastante elevado. Hemos notado un cambio cualitativo positivo en el sentido de inclusión de la biodiversidad como uno de los elementos básicos 3 elementos básicos de la emergencia climática, que es el calentamiento global, la contaminación y la biodiversidad. En cuanto a la gestión medioambiental, vemos que hay bastante información, aunque de forma heterogénea en cuanto al análisis de huella de carbono, y hay muy poca información en cuanto a la huella ecológica y huella hídrica. Hay muy poco desglose de información de impactos ambientales y riesgos por países y por operaciones, que sería lo deseable. Y hay un porcentaje muy elevado de empresas que tienen un sistema de gestión medioambiental, aunque sería deseable que especificasen si cubre todas las operaciones, es decir, que facilitasen una información más detallada en ese sentido. Y hay poca información sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos establecidos. En cadena de suministro cada vez se involucra más a los proveedores y a los contratistas en el cumplimiento de ciertos requerimientos medioambientales, pero la información todavía es escasa en cuanto a formación, número de proveedores que cuentan con un sistema de gestión medioambiental, requerimientos específicos, sistemas de auditoría, etc. En cuanto al cambio climático, los objetivos suelen ser objetivos a muy largo plazo, que tienen poco valor. El porcentaje de empresas que presentan objetivos consecuentes con el Plan de Acción de la Unión Europea es solamente el 50%, y objetivos basados en la ciencia, según el modelo SBTI, consecuentes con el Acuerdo de París, es solamente del 30%. Y solamente informan del grado de cumplimiento de sus objetivos el 51% de las empresas. La información en cuanto a las emisiones de alcance 1, alcance 2, alcance 3, pues se va difuminando, sobre todo cuando llegamos a hablar de alcance 3, que no queda claro qué se mete ahí. Pues se incluyen diferentes elementos por parte de las empresas analizadas. Hay poca información en cuanto a la evolución temporal, estructurada por ratios para comprender realmente el impacto, por facturación o empleados, y cuando la información no es favorable, que sea en un porcentaje de empresas pues considerable, esa evolución, falta una
bueno, pues un elemento explicativo, prospectivo de qué se va a hacer para cambiar esa evolución que no ha sido favorable. En el tema de la contaminación atmosférica, bueno, pues es el tema quizás en materia medioambiental pues más que se presenta una menor información. Aquí vemos en materia de energía, gestión del agua, pues se limita en la mayor parte de los casos a informar sobre los consumos y objetivos sobre los consumos. En economía circular vemos también que hay un salto cualitativo importante. Hay un plan de 3% que presenta un plan de economía circular con objetivos cuantificables. Y en materia de biodiversidad también ha habido un salto cualitativo importante, aunque todavía la información sobre la operativa dentro de espacios naturales y protegidos es baja, y en cuanto a los impactos también sobre la biodiversidad también es baja. En materia de derechos humanos, pues vemos aquí otra vez el mapa de operativa en países de riesgo extremo. El nivel de políticas es adecuado. El nivel de identificación bueno, aquí vemos las condiciones que reúnen esas políticas de acuerdo a los principios rectores. Y aquí vemos cómo los procesos de identificación de riesgos todavía en cuanto a la información de esos procesos de identificación es bajo, que es el primer elemento para llevar a cabo una diligencia de vida de acuerdo con los principios rectores. Solamente 14 empresas informan sobre los riesgos identificados. Aquí vemos buenas y malas prácticas. En temas de formación, pues también falta información, o la información es mejorable. En auditorías de proveedores, pues hay cada vez más empresas que informan sobre la realización de esas auditorías, esas cadenas de suministro, esos proveedores. Son pocas las que informan sobre las materias, la frecuencia de las auditorías, solamente 3, materias incumplidas detectadas, solamente 3 empresas, acciones de mejora con los proveedores, solamente 3 empresas. Se han terminado la relación con los proveedores 3 empresas y auditorías sin previo aviso solamente 1 empresa. Y vemos como el tema de salario mínimo vital no es un tema que esté como uno de los requisitos, solamente en 4 empresas como requisito en la contratación. Y en materia de derechos laborales, lo más destacable es los temas vinculados con la subcontratación, la información sobre la subcontratación y empleabilidad a través de ETTs. La información aquí es bastante mejorable. Y también en cuanto a la aplicación del procedimiento de debida diligencia en países que no han firmado los convenios fundamentales de la OIT. Que aquí tenéis los porcentajes. Y en clientes y consumidores, ya para terminar, pues es donde más información se presenta. Aquí tenéis, bueno, pues los mecanismos de implementación para escuchar al consumidor, las reclamaciones. Hay poca información sobre las reclamaciones por país, retrasada por país, pero bueno, es el área donde hay un mayor nivel de información. Y como conclusiones finales, para terminar, pues ya se han extraído en las intervenciones anteriores la falta de impacto o el impacto leve que ha tenido la Ley 11/2018, aunque ha sido positivo. Se espera que la nueva transposición de la directiva pues tenga un impacto que acerque más a esa información no financiera, a la rendición de cuentas. La cuestión de la no existencia de salvedades en los informes de verificación. La información que sigue respondiendo a un enfoque más narrativo, con un enfoque positivo, generalista, con poca información cuantitativa y precisa y concreta, poca comparabilidad, tanto temporal como espacial, poca prospección en cuanto a objetivos, cumplimiento de reporte de cumplimiento de esos objetivos. Y bueno, pues aquí vemos algunas de las cuestiones que se han considerado a partir de la experiencia de los análisis que se han realizado y de la información que se ha suministrado durante estos años. Bueno, y aquí concluyo. Ya sí que dejamos espacio para las preguntas. Pues muchas gracias, Orencio, porque bueno, ha sido muy sintético en exponer las principales ideas, por lo menos de un informe que tiene más de 500 páginas.
y que tenéis a la disposición de cualquiera públicamente en la página web del observatorio, ¿no? Si queréis hacer algún tipo de pregunta, la podéis formalizar ahora por escrito y yo doy paso a los dos ponentes. Yo, mientras haya alguien que se anime para hacer esas preguntas, quería hacerle una pregunta a cada uno de los ponentes, a Ana y a Orencio. Y en el caso de Ana, quería saber un poco tu opinión con esa coincidencia casi abrumadora, ¿no?, entre las empresas auditoras y las empresas que verifican los estados de información no financiera, ¿no? Quería saber el punto de vista desde una persona que está tan cercana a la auditoría, ¿no? Bueno, yo en concreto, o sea, no estoy dentro del departamento de control técnico, ¿no?, que llevan a cabo esta supervisión de la parte de auditoría, pero bueno, a nivel, esto es opinión personal totalmente. Sí que creo que debería de haber una independencia, porque es verdad que si todo se sintetiza dentro o se globaliza los mismos servicios de verificación con los de servicios de auditoría, pues creo que va a perjudicar a la hora de hacer estos análisis de la información. Y yo creo que un poco el objetivo de la directiva también era, pues, dar opción, ¿no?, a los Estados miembros de separar, ¿no?, estas dos funciones y bueno, pues yo creo que es positivo en un futuro, ¿no?, que garantizar esta independencia. Gracias, Ana. Y Horacio, antes de dar paso a alguna pregunta que está entrando aquí, quería preguntarte, me ha parecido entender, porque hay tanto dato, ¿no?, y es tan prolijo todo, que aproximadamente casi un 80% de las empresas del IBEX no tienen una política definida de conflicto de intereses. Ya no que tengan una política en la cumpla, sino que ni siquiera tienen una política. Ese dato, que a mí me parece abrumador, ¿cómo lo puedes interpretar? Porque parece esencial, ¿no?, que el conflicto de intereses en este tipo de casos sea controlado. El dato, creo recordar que es, no recuerdo exactamente el porcentaje, una política específica para el Consejo de Administración, o sea, específica para el Consejo de Administración. Si vamos a, yo creo, tendría que mirarlo al dato de existencia de política de conflicto de interés, seguramente sea más amplio, pero una específica y concreta del Consejo de Administración, que es en el ámbito del gobierno corporativo, creo que el dato era algo así. Luego hay otra cuestión, aunque ya hay muchos informes de operaciones vinculadas, pero es todos los temas, pues, también muy relevantes, ¿no? O sea, que la operativa, si se hace operaciones no solamente con consejeros, sino con empresas vinculadas con esos consejeros. Es decir, la idea es evitar que el independiente esté lo menos expuesto posible a conflictos de interés. No quiere decir que eso vaya a condicionar su independencia, pero indudablemente todos lo conocemos y a todos nos sucede. Cuanto menos posibilidad o menos riesgo de conflicto de interés exista, pues mejor, ¿no? Entonces, son temas que parece que no son relevantes. Por ejemplo, hay una empresa financiera, no sé ahora mismo, porque yo de esto te hablo a lo mejor hace 2 o 3 años que la analicé yo, que decía, bueno, nosotros permitimos que las operaciones con los consejeros sean operaciones que no superen, no las consideramos relevantes, que no superan el 2% de los activos y son condiciones normales del mercado. Y claro, es una empresa financiera de las más grandes, dentro de las más grandes a nivel mundial, 2% de los activos gestionados, de los activos totales de una empresa financiera, es muchísimo dinero. ¿Y qué se consideran condiciones normales de mercado, ¿no? Pues cualquiera de esos elementos puede generar conflictos de interés. Entonces, la forma de evitar es tenerlos regulados, indudablemente, y tener información muy escrupulosa con respecto a estos temas, ¿no? Gracias, Horacio. Bueno, tenemos alguna pregunta que os voy a trasladar. Cualquiera de los dos podéis responder. La primera pregunta es sobre si tenemos idea de algún plazo con relación
a la transposición de la directiva, que es la típica pregunta, ¿no? Que es complicada de responder, Pero hay que hacerlo. pero hay que hacerla, ¿no? Entonces yo te la traslado, Ana. O sea, no hay plazo cerrado porque, bueno, estas cosas al final, todos los trámites parlamentarios pues se acortan y se dilatan así como va viniendo, entonces no hay un plazo, pero bueno, se espera pues que una semana sí que empiecen ya los plazos de tramitación, pero no podemos dar, ya nos gustaría, pero no podemos dar ningún plazo de momento. Gracias, Ana. Hay otra pregunta que nos dice que, os la voy a leer literalmente porque es un poco extensa, ¿no? Dice: buenos días, me gustaría que aclaraseis nuestra obligación de informar ya lo pone en mayúsculas, sobre los criterios de taxonomía verde europea en los estados de información no financiera del 22, ¿no? Y dice, la plantea Menchu Baldazo y dice: entiendo que la taxonomía requiere el reporting de 3 indicadores principales, ¿no? El porcentaje de la cifra de negocios de facturación que procede de productos o servicios relacionados con actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles, el porcentaje de CAPEX relacionado con activos o procesos exactamente lo mismo, que se consideran medioambientalmente sostenibles, y el porcentaje de OPEX. Entonces, bueno, no sé si alguno de los dos quiere responder a la pregunta. O sea, Bueno, lo que pregunta es aclarar la obligación de informar inmediatamente ya. pues En este... ahora mismo no podría responder, pero tendría que mirarlo. Aún así me apunto la pregunta y bueno, no sé si tendría opción de responder y luego ponernos en contacto con la compañera o bueno, no sé si hay alguna vía de algún canal para poder responder a este tipo de preguntas. Bueno, te podemos trasladar la pregunta específica y buscaríamos con el nombre de Menchu, seguro que la localizamos. Otra de las preguntas que se hacen, que la traslada Alejandra Martínez, dice si hay algún documento que resuma toda la actualización que hay con este tipo de normativas, ¿no? Que es verdad que hay un hormigueo de... Sí, bueno, pues mira, justo pues es verdad que desde el ICAC sí que queremos empezar a hacer como un proyecto, ¿no? de difusión pues, de todas estas novedades normativas. Estamos trabajando actualmente en ello para que haya un canal, ¿no? de difusión y por lo menos de un canal, un lugar donde se recoja pues todas estas actualizaciones, pues igual que en materia contable, pues en la propia página del ICAC se puede encontrar pues toda la normativa vigente, pues también a nivel de sostenibilidad. Así que bueno, pues nos gustaría trabajar en poner a disposición de los usuarios pues es un lugar donde se recoja, pero todavía no hay, pero bueno, me lo apunto como necesidad, que creo que es importante y bueno, pues que estamos trabajando en ello. Muchas gracias, Ana. Otra pregunta, una pregunta muy compleja. ¿Qué se puede hacer para que los accionistas minoritarios puedan impedir los sueldos astronómicos de los consejeros? Yo ahí no puedo contestar de momento, pero bueno, no sé, supongo que a la hora de elaborar los estatutos o la elaboración un poco de, pues sí, de los estatutos que se establezca este tipo de acuerdos, ¿no? Pero yo creo que eso va más en función de cultura empresarial, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Pero bueno, supongo que por eso están surgiendo estas necesidades de regulación, ¿no? A la hora de evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, yo por mi parte ahora mismo no podría darte una clave. Me gustaría, pero sí. Muy bien, hay otra pregunta que nos cuestiona si se ha aplicado algún tipo de sanción a las empresas que no han cumplido con todos los requerimientos de la Ley 11/2018. Pues tendría que preguntar al departamento correspondiente a ver cuáles son los procesos o si es, sobre todo si es pública esa información, que no lo sé, o si se puede saber qué procedimientos han finalizado ya. Pero no sé, tendría que preguntar al departamento. Muy bien, la siguiente la vamos a focalizar en Orencio. Nos preguntan si este esfuerzo de análisis que está haciendo el observatorio con estos informes, tenemos constancia que se pueda realizar o se realiza en otros países de la Unión Europea y si hay algún tipo de comparativo de análisis a nivel europeo al respecto. No. Se hizo uno en el año 2020 por
por parte de una organización amiga con la que nosotros pues, trabajamos antes los temas de transparencia y se hizo ese análisis creo que en el 2020-2019, en el que se cogió a varios países. Yo creo que son estudios interesantes porque al final lo que... Claro, aquí nos limitamos a un mismo contexto cultural, normativo, empresarial. Entonces, para ver cómo funcionan esos elementos que funcionan de diferente manera en los diferentes países sobre las empresas, yo creo que es interesante hacer o ampliar este tipo de estudios. Me parece que son estudios que al final llevan bastante trabajo, el trabajo no solamente de análisis, que también el trabajo de coordinación y entonces, bueno, tienen para que sean estudios que puedan responder a esa o puedas extraer conclusiones relevantes, tiene que haber una labor de coordinación muy importante entre los analistas que operan en los diferentes países, pero que yo sepa no hay estudios de este tipo, salvo ese que se hizo por un conjunto de organizaciones, se llama la Alianza por la Transparencia o algo así. Sería súper interesante, la verdad, que pudieran haber ese tipo de informes. Es difícil la comparabilidad también, entiendo, de estos informes. Y tenemos otra pregunta, que os la traslado también tal cual la escriben. Dice, ¿creen que la transposición de la directiva llevará obligaciones adicionales para las empresas españolas tal y como pasó en 2018? Bueno, pues eso hasta que no se apruebe la ley no lo podremos ver. O sea, tampoco puedo responder a esta pregunta, pero bueno, ya cuando se termine de revisar, porque al final como está pendiente también de todo el trámite parlamentario, no sabemos si se van a poner enmiendas, entonces no podemos decir nada ahora mismo al respecto. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar paso ya a la finalización del acto. Yo vuelvo a agradecer muchísimo la presencia de Ana, que se ha quedado además hasta el final y nos ha estado contestando magníficamente a las consultas que habéis hecho. Y bueno, volver a insistir un poco en que, dado la cantidad de información que tiene el informe, pues os invito a que lo podáis descargar desde la página web del observatorio y que seguro que podéis extraer la información más relevante en casos concretos que podáis tener. Por mi parte, pues nada más, agradecer a todos los que habéis asistido. Hemos tenido, así un poco por lo que he visto por encima, pero hemos tenido más de 130 personas en algunos momentos de esta reunión, de esta, vamos a hacer la otra palabra, bueno, de la reunión, del taller no sé cómo llamarlo, de la presentación, creo que sería la palabra. Y agradezco a todos la atención que ha tenido en este acto con el observatorio. Y por mi parte, pues nada más, insistir en el agradecimiento a todos los que han realizado el informe y decir que, bueno, que el año que viene estaremos otra vez aquí dando guerra con el informe, espero. Y concluyendo ya el que sería nuestra 20ª edición del mismo. No sé si, Orencio, como coordinador del observatorio, quieres comentar tú algo más en la despedida. Y, por supuesto, Ana, cualquier cosa que quieras decir. Y ya iríamos dando por finalizado el evento. No, o sea, nada más. El informe está disponible desde ya. Desde este momento se puede descargar en la web y en principio, pues nada, agradecer también un agradecimiento de Carlos, tanto de Maravillas como Ana. Yo creo que la intervención en este tipo de espacios de las personas que son responsables o tienen la competencia de desarrollo de ese tipo de normas, yo creo que es muy relevante, por un lado, a pulsar qué es lo que se está haciendo desde el sector privado, en este caso por parte de una organización independiente y tal, bueno, y tener ahí elementos pues que puedan incorporar a esa realidad o ese entorno que quizás yo me imagino que habrá habido también un proceso de adaptación por parte de ICAR, pues son temas también pues relativamente nuevos. Entonces yo creo que es muy interesante que su participación también o que se pretenda participar en este tipo de actos y yo os agradezco. Y nada, y agradecer a todos los asistentes y otra vez al equipo de trabajo y poco más por mi parte. Y gracias a ti, Carlos, también por haber dirigido el acto.
Bueno, pues con esto lo dejamos. Amenazamos con volver el año que viene con el nuevo informe. Abrazos a todos, que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.